El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Señor, dame inteligencia y sabiduría al hablar, que mi mensaje sea certero, asertivo, elocuente y eficaz, que mis palabras sean precisas y cautivantes, y que tu Santo Espíritu se apodere de mi mente y de mi corazón antes de abrir yo mi boca. Amén. Bien, hoy el tema central de la palabra que nos regala la Iglesia es la ley y la nueva ley. El libro del Deuteronomio, Deuteros nomos, significa segunda ley, nos habla de lo importante que era la ley para el pueblo de Israel. ¿Y por qué era tan importante la ley? ¿Por qué era tan importante seguir la ley que Dios les había dado? Eso es fácil de entender. Una sociedad, un grupo humano sin leyes no sobrevive. Definitivamente es así. Es más, si ustedes ven esos programas tan buenos que presentan de animales, a veces en televisión, en esos canales internacionales, se dan cuenta que los animales que viven en manadas tienen leyes. Unas leyes básicas, pero son leyes. Sí, generalmente obedecen a un macho alfa. Los lobos, los simios, los elefantes, por ejemplo, obedecen a una hembra. Una hembra siempre es la líder. En fin, todos esos animales tienen unas leyes, y esas leyes van encabezadas por un líder, porque ya en su mentalidad o en su capacidad de entender, digámoslo así, los animales saben que si no hay unas leyes y que si no se someten a una autoridad y eso, entonces son presa fácil de los depredadores, se van a morir de hambre. Entonces hay que tener un líder y unas leyes. ¿Ven? Y eso es algo instintivo, pues el ser humano, que también hace parte del reino animal, eso nos lo enseñaban en segundo de primaria, no sé si lo enseñan todavía, yo creo que no.
Sí, no, ahora no enseñan nada. Entonces nosotros también, como parte del reino animal, tenemos una organización social. Y esa organización social supone un líder o unos líderes y unas leyes. Eso se supone que nos mantiene vivos, porque donde no hay leyes y no hay líderes, nos matamos los unos con los otros. ¿Ya? Por eso, cuando se quiere socavar una sociedad, se quiere empobrecer una sociedad, toque usted el aparato de justicia y verá que la sociedad tiende a ser pobre, a empobrecerse. Cuando la justicia no funciona, como en este país, donde los jueces se ven obligados a alcahuetear una cantidad de cosas, se ven sobornados o amenazados, es una sociedad que se empobrece. Las sociedades de los países del primer mundo que llaman, son unas sociedades con un sistema judicial muy estricto, muy estricto. Usted va a Estados Unidos y encuentra un sistema judicial estrictísimo. Va a Inglaterra, va a esos grandes países del primer mundo y encuentra un sistema judicial estrictísimo. Y todo el mundo cumple la ley. Y eso lo lleva a un gran desarrollo. ¿Ven? El pueblo de Israel ya lo entendió. Y entonces ellos dictan un sistema de normas que les asegura que los va a hacer prosperar, progresar. Por eso es tan importante la ley. Repito la idea, una sociedad, un grupo humano cuyas leyes no estén claras, cuyas leyes no obliguen, cuyas leyes todo el mundo se las pasa por la paja y en fin, es una sociedad condenada al fracaso, a la pobreza, a la miseria, a la autodestrucción. Eso lo podemos comprobar en nuestro país. Y entonces, por eso es tan importante la ley. Y por eso ellos le dan tanta preponderancia a la ley, tanta importancia a la ley. Todos ya lo entendieron. Entonces, la ley se dicta desde por allá, desde Moisés, y empiezan a exaltar la ley. Pero cometieron un error, y es que le dieron tanta importancia a la ley, tanta importancia, que ya la ley dejó de ser un medio para vivir bien y se convirtió en un fin en sí mismo. ¿Ya? Se convirtió en un fin en sí mismo. Y entonces ya empezaron a adorar la ley como si la ley fuera Dios mismo. Ya la ley estaba por encima del ser humano. La ley no era para favorecer al ser humano, sino que el ser humano tenía que vivir en función de la ley. Y ya era más importante la ley como tal que el ser humano. Aclaro esa idea. Las leyes se dictan para que le sirvan al ser humano. Las leyes son un medio a través del cual los seres humanos mejoramos nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida. Pero cuando la ley pasa a ocupar el lugar más importante que el mismo ser humano, entonces se endiosa la ley. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, que lentamente las leyes pasaron a ser más importantes que el ser humano. Entonces la ley ya no estaba para dignificar al ser humano, para que el ser humano se desarrolle, sino que el ser humano pasó a estar al servicio de la ley y a ser menos importante que la ley. Y eso es lo que vamos a ver en esta parábola. Y eso, cuando Jesús llega y encuentra eso, porque la ley se convirtió en la religión, en Dios mismo. La ley pasó a ocupar el lugar de Dios. La ley era un Dios ante el cual todos tenían que doblegarse y servirle a la ley. Y Jesús viene y dice, no, espere. No, momentico. Cada loro en su estaca. Una cosa es que la ley sea muy importante para el desarrollo humano, para que convivamos en paz y todo lo que usted quiera. Y otra cosa es que el ser humano ya esté al servicio de la ley.
Y ahí es cuando dice, no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. ¿Por qué? Porque la ley del sábado era una de las leyes más importantes que tenían, guardar el sábado, descansar el sábado. Y entonces, si a usted se le estaba muriendo su mamá y era sábado, de malas. Mamita, muérase porque hoy es sábado. Y si yo me pongo a ayudarla a usted, peco. ¿Ven? Y Jesús encuentra eso y dice, no, ¿cómo así? Eran 613 normas de base. Y aparte de esas se habían inventado otras cantidades. Una ley como por ejemplo que no podían caminar, y hasta el día de hoy, no pueden caminar sino tantos pasos. Y si usted ya acabó esos pasos y se quedó en la mitad a 1 de la tarde, ahí le toca aguantarse, porque no puede dar un paso más. Hasta el día de hoy, por ejemplo, los judíos, cuando vayamos a Tierra Santa nos vamos a dar cuenta, y muy pronto iremos, si Dios quiere, y claro que quiere Dios. Los judíos, el día sábado, el sábado para ellos empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Le pagan a alguien para que le espiche un botón en el ascensor, porque espichar un botón ya eso significa trabajo, y ellos si hacen eso están pecando. Entonces le pagan a alguien para que le espiche el botón ahí al ascensor. Imagínense hasta qué punto han llegado. En fin, una cantidad de normas y normitas, y la normita de la normita, una cantidad de cosas que ya uno dice, eso ya es ridículo. Bueno, cosas de esas. Y Jesús llega y se encuentra con eso y dice, no, se perdió el espíritu de la ley. ¿Cómo así que se perdió el espíritu de la ley? Sí, el espíritu de la ley es que la ley le sirva al hombre para dignificarlo, para que viva mejor, para elevar su calidad de vida. Y ustedes invirtieron la cosa. Ya la ley no está para dignificar al hombre, sino para oprimir al hombre. Y él por eso es que discute con todos esos fariseos y con todos esos maestros de la ley. Y entonces viene uno de ellos y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Quién le está hablando? Precisamente es un maestro de la ley. Léase vida eterna como plenitud de vida. Eso también tenemos que aclararlo. Vida eterna, nosotros hemos pensado que la vida eterna es que uno se muere y se va a vivir un poco de años para encima de una nube. No, eso no es vida eterna. Vida eterna significa plenitud de vida, vida plena. Maestro, ¿qué he de hacer para yo vivir en plenitud? Y Jesús, sabiendo que él era un maestro de la ley, le habla en términos que él conoce. Le dice, ¿qué dice la ley? Pues que ame a Dios y tal, y al prójimo como a mí mismo. Bueno, haz esto y tendrás la vida eterna. Ese es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley me dice que para yo vivir bien, para vivir una vida plena, tengo que hacer 2 cosas: amar a Dios y al prójimo como a mí mismo. Si yo practico eso, voy a vivir una plenitud de vida. Haz eso y punto. Ese es el primer mandamiento. Y en ese están contenidos todos los otros que usted quiera. Y el maestro le dice, no, pero entonces, ¿y quién es mi prójimo? Mire que ya ahí se va al objetivo de la ley. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Que el prójimo y yo vivamos bien. Ese es el objetivo de la ley. Para eso se hace la ley. Que tú y yo vivamos bien. Y entonces, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y viene este ejemplo que todos conocemos. Entonces, dice que un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es una montañita y bajaba a Jericó. Esos caminos eran muy peligrosos. Y entonces lo atracaron, lo molieron a palo, lo dejaron herido. Si lo molieron a palo, seguramente estaba lleno de sangre. Lo dejaron mal herido. ¿Y quién viene? Viene un
un sacerdote que bajaba por el camino. Bajaba, o sea que venía ¿de dónde? De Jerusalén. ¿Y a qué iban a Jerusalén? ¿A qué iban? A hacer ritos de purificación. Una de las leyes más importantes para los judíos eran los ritos de purificación. Entonces ellos hacían una cantidad de ritos impresionantes para purificarse, porque la ley les mandaba purificarse. Ahí podría explicarles tantas cosas, pero no tengo tiempo ahorita porque hay que ir a desayunar, ¿cierto? Que no desayunamos desde ayer. Bueno, entonces venía de purificarse, o sea que venía bien, así todo purito, purito. Y otra de las leyes decía que no podían tocar a nadie que tuviera sangre, por una cantidad de cosas. No les digo, ahí tengo mucho tela para explicarles, pero ahorita no tengo tiempo. Si tocaba sangre, quedaba impuro. ¿Y de qué venía? De purificarse. Y entonces él se puso a pensar, yo me paso todo un día purificándome en el templo, y vengo y me pongo y quedo impuro. No, yo no voy a perder el tiempo, no, como quien dice, voy a perder la platica. Entonces más bien se hace el bobo, se hace el que no vio, le da un rodeo y sigue. Y dice que viene un levita y hace lo mismo. Un levita era de la tribu de los sacerdotes. ¿Venía de dónde? De purificarse, venía limpiecito, limpiecito. Y ay, no, si toco a este ensangrentado, otra vez quedo impuro y otra vez me toca devolverme a purificar. No, yo no voy a perder, no. Y se hace el bobo y se va. Mire que era más importante, mire que ahí se corrobora lo que les estoy diciendo. Era más importante que la ley, que el ser humano. Era más importante la ley de la pureza y mantenerse puro como lo manda la ley, que auxiliar un ser humano. ¿A ustedes les parece lógico eso? Uno dice, no, eso no. Pues bueno, imagínense que hay gente, aquí no, gracias a Dios en esta parroquia no. Hay gente que va a la iglesia y comulga y saliendo de la iglesia dice, así es en otras parroquias, yo lo he visto. Y acaban de comulgar y se juntan con la comadre. Ay, mira qué. ¿Cómo se cree? No, pues imagínate. Ay, ¿quién la ve? Imagínense, eso sucede en otras parroquias. Aquí no, gracias a Dios. Y salen de comulgar, vienen a misa y oran y todo, y se van a ver cómo le tumban al de la tienda, a ver si se le olvida devolverle más plata o menos plata o lo que sea, y se quedan callados. Imagínense, eso pasa en otras partes. Tremendo. Ustedes me pueden creer eso. Ustedes me dirán, padre, eso no, sí, yo lo he visto. Bueno, y mil ejemplos como es. Entonces viene un ¿quién? Un samaritano. Mire, lo que pasa es que no están en contexto, pero acuérdense que los samaritanos eran enemigos de los judíos, y los judíos consideraban a los samaritanos unos paganos. Gas, esos samaritanos, guácala, porque no cumplen la ley, son unos idólatras, porque no cumplen la ley, adoran otros dioses, habráse visto. Y entonces viene un samaritano y ve, está libre de todos esos prejuicios que habían hecho sobre la ley, y ve, no tiene ningún problema, y mire, y se sobrepasa, dice, y acercándose le vendó las heridas, o sea que se untó de sangre, echándoles aceite y vino. Esa era la medicina. Hoy le echaríamos dioxógeno y mertiolate y cosas de esas, ¿cierto? Bueno, y montándolo en su propia cabalgadura. Ojo, eso tiene un contexto. Montar a un herido en mi propio caballo, eso no lo hace nadie. Empezando, era un hombre importante porque no todo el mundo andaba a caballo, no todo el mundo tenía, o sea que este hombre era importante. Y se baja y sube al herido, o sea, él se abaja.
Sube al herido a su cabalgadura. Algo que denotaba nobleza. Andar a caballo era de nobles, era de gente importantísima. Y él se baja de su puesto, de su nobleza, de su caballo, y lo monta en su cabalgadura. Y él se va a pie. Él se va a pie. Lo llevó a la posada y lo cuidó. Él mismo lo cuida. Él lo pudo haber llevado por ahí. Vea, auxilian a ese señor, ahí se los dejo. Él mismo se pone a cuidarlo. Eso es un servicio total. No es el servicio de, miren a ver qué hace. Yo ya lo traje hasta aquí, miren a ver si lo dejan morir. Él lo cuida. Y se pasa la noche cuidándolo, porque dice, al día siguiente, o sea que pasó la noche cuidando. Yo le pregunto, ¿el otro era el hermano? ¿Era el papá? No era nadie para él. No era nadie. Ay, hermanitos, yo he confesado gente y he conversado con gente de otras parroquias, menos mal aquí no, que me dicen, padre, ay, me dejaron a mi mamá solita, a mí solita. Tengo 4 hermanos más y no se aparecen. A mí solita me tocó echarme a mi mamá encima y trasnocho con ella, no puedo ni salir de la casa, cuidando a mi pobre vieja. Y yo le llamo a mis hermanos y a mis hermanas para que vengan a ayudarme. Nadie tiene tiempo. Nadie me ayuda. Nadie me ayuda. Están muy ocupados trabajando. Ni siquiera me mandan plata o por ahí mandan cualquier cosa y con eso ya se lavan las manos. Penazo. Si no somos capaces siquiera de hacer eso con la mamá, con un hermano, imagina, este lo hizo con un desconocido. Es más, era enemigo, porque ese que iba por ahí seguramente era judío. Eso es misericordia. Y nosotros ni con el enfermo que tenemos, ni con ese somos capaces de tener misericordia. Ojo, de pronto alguno estará pensando aquí, ay padre, no me eche vaina, es que yo me mantengo muy ocupado, yo no tengo tiempo de ir a ver. No sé, te lo dejo a tu conciencia. Te lo dejo a tu conciencia. Tú que vienes a misa y sacas la lengua para comulgar, ¿cómo están los tuyos? No hablemos de los demás, del vecino, ese no te importa, bueno, ok, hablemos de los tuyos. Es tan triste ir a un ancianato de esos de caridad, como aquí, que es un ancianato de caridad, que el Padre Diomer se mantiene haciendo actividades para mantener el ancianato, porque van y tiran los viejos allá, como un trapo sucio, se desencartan del viejo y lo tiran en un ancianato y vuelven, si acaso, el día que murió. Apenas muere el viejo y se aparecen como los gallinazos. ¿Se acuerdan de aquella canción? Tío Caimán está muerto, bolero, ¿cierto? Los gallinazos en fila, dice ahí. Los gallinazos en fila. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿No la han escuchado? Claro que sí, hombre. Ahí se aparecen los gallinazos en fila. A ver qué dejó el viejo o la vieja. A ver qué me tocó de herencia. Padre, no eche tantas vainas. Yo estoy predicando el evangelio. Qué pena me da. Lo estoy aplicando a la vida diaria. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al pastor y le dijo, cuida de él. Pagó, sacó de la plata de él. Vea, se volvió impuro, perdió la noche cuidando un herido. Untó el caballo de sangre y todo. Y enseguida le gastó plata. Tenga, vea, le pago. Y todavía, o sea, pagaré, y si algo más gastas, te pagaré cuando vuelva. O sea, todavía más. Eso es misericordia. Ese es un cristiano. Yo muchas veces les he dicho y les voy a volver a decir, creemos que somos cristianos porque nos aplastamos en misa un domingo.
a esperar a que el cura haga la misa cortica, que no me toque con el padre Henry que es cantaletoso y hace las misas tan largas, y nos aplastamos ahí, tragamos hostia y nos vamos. Ya cumplí. Eso me hace cristiano. Y tengo la Biblia abierta en el Salmo 91 y cargo un rosario colgado. Ya soy cristiano. Si usted quiere saber si es cristiano o no, lea esto y compárese con. Es muy fácil uno compararse con los demás y decir: ay, no, padre, pues yo de qué me voy a confesar. Vea, los demás sí roban y sí matan y yo no. Si usted se compara con los demás, usted es santísimo, usted es, mejor dicho. Si usted se compara con la vecina que es tan chismosa, si usted se compara con el vecino que tiene 3 mozas y es tan borrachín, si usted se compara con ellos, usted le podemos hacer un altar aquí. Pero como no nos tenemos que comparar con ellos, sino con Jesús, ahí la medida sí se nos pone dura. Y Jesús nos está diciendo que hagamos esto. La pregunta es, si yo me comparo con ese samaritano, ¿yo en qué puesto quedo? ¿En qué puesto quedo? Esto es evangelio puro y duro, esto es calidad de evangelio. Esto es calidad, este evangelio hoy nos pone a patinar y a preguntarnos una cantidad de cosas. ¿Quién es tu prójimo? Por eso yo les he dicho, pecado no es incumplir normas, como los judíos. Hay gente todavía que viene y se me confiesa con los 10 mandamientos. No, el cristiano no se rige por normas, se rige por una sola cosa: el amor a Dios y al prójimo. ¿En qué no has amado a Dios y al prójimo? Y ahí estás pecando. Téngalo por seguro. Eso se tiene que confesar. El típico borrachito que viene y me dice: padre, pero yo qué me voy a confesar. Yo me tomo mis traguitos de vez en cuando. ¿Mis traguitos? Usted es un alcohólico borrachín desgraciado que pone a sufrir a su mujer y a sus hijos cada 8 días. Y eso no es amar al prójimo y a los más prójimos. Eso es pecado, sin vergüenza. Pero como todos lo disimulamos, sobre todo aquí en Antioquia, que todo lo disimulamos, como dicen, que no tiene derecho a sus traguitos. Me tomé mis traguitos. O sea, sin vergüenza, ¿cuáles? Ni son suyos, ni son de nadie. ¿Cuáles son? Y no fueron traguitos. Usted bebió el sueldo completo y están aguantando hambre en la casa. Hizo un escándalo. Igual a pegarle a la mujer. No me dore la píldora. Y entonces doramos las cositas y que pensamos que somos muy buenos cristianos. Pero sí, padre, yo le hago muy buenas ofrendas. Sí, pero usted es un borracho. Tal cual. No doremos la píldora. Ser cristiano es comportarse como ese samaritano. Pare de contar. Si usted hace eso, usted es un buen cristiano. Padre, entonces no tengo que ir a misa. ¡Claro! Obvio. ¿Sabe por qué? Porque si usted no viene a misa y se alimenta, usted no es capaz de hacer esto que hizo el samaritano. Es que uno no es capaz. Uno no es capaz. Solamente el que se nutre del pan de la vida eterna es capaz de llegar a la vida eterna. Y la vida eterna es hacer eso. Volvamos al principio del evangelio. ¿Cómo empezó la conversación? Maestro, ¿qué he de hacer para qué? Ahí le contestó: si usted quiere tener vida eterna, compórtese como ese samaritano. Si usted quiere vivir en plenitud de vida, entre en comunión con su prójimo. Y su prójimo es el más necesitado, es el más ensangrentado, el más impuro, como en términos judíos, es decir, el más pecador. Entre en comunión con él y usted vivirá en plenitud de vida. Cuando estábamos encerrados, por eso que llamaron pandemia, presentaron una monjita vicentina en Bogotá, ya mayorcita ella, que todos los días le da el almuerzo como a 80 indigentes de la calle.
Dicen es que habitantes de calle. Yo no puedo entender cómo una persona puede habitar en la calle si la calle no tiene habitaciones. Bueno, pero esos nombrecitos pingos que le ponemos a las cosas para que suenen bonitos. Bueno, le da el almuerzo a 80 indigentes, viciosos, gente de la calle, de por allá de esos barrios en el centro, en Bogotá, tan horribles, por allá lo que llamaban el Cartucho, por allá. Una monjita. Y la entrevistaban en el noticiero. Oiga, esa monjita por la pantalla irradiaba luz de su mirada, en una sonrisa, en una alegría. Y ella decía, yo todos los días tengo que ver cómo me levanto los 80 almuerzos para esta gentecita. Es la preocupación de ella. Es la preocupación de ella. Hay una mujer como de 70 años ya, preocupada por el prójimo, feliz, sonriendo todo el tiempo. Y ahí la mostraban a ella cocinando con sus hermanas y llegaban todos esos indigentes, todos sucios, y ella con ese amor sirviéndoles el almuercito ahí y tal, en una felicidad tremenda, tremenda. Esa monjita no tiene celular, esa monjita no tiene, no le han operado nada, pues, eso que se operan las señoras. No se levanta todas las mañanas pensando que si me voy a tinturar el pelo, si me encrespo las pestañas. ¿Qué hora va a pensar eso esa pobre mujer? Lo único que piensa esa mujer desde que levanta hasta que se acuesta es: ¿de dónde saco para darle de comer a estos pobres? Y no se ve triste, se ve feliz, vida plena. Y las ve uno todas emperfolladas y con celular, de 15 años, una niñita bonitas y todo. ¿Cómo estás? Ahí, toda aburrida. Qué mamera, esa es la vida. Ven, pero mi amor, eres bonita, mira, te vistes bien y tal, estás en el colegio, te pagan un colegio, mira que tenés última celular, el iPhone, iPhone, y no sé qué, Wi-Fi y todas las cosas, y qué, ay, pero qué mamera. ¿Ven? Ahora entienden qué es vida eterna. Esto es vida eterna. Deje de pensar tanta pendejada y más bien póngase a ver cómo le ayuda al más necesitado. Eso es vida eterna. Les pongo otro ejemplo y ya con otro, ay padre, tenía de ayuno. Espere, que esto me puso muy bueno. Un padre amigo mío en Bogotá, gran predicador, fue formador mío. Lo mandan a Argentina a predicar en una comarca, en un pueblo. Después de la predicación se sienta a confesar, le hacen fila. Viene alguien y le dice: padre, la señora que viene allí es la más rica del pueblo. Y esa señora se mantiene en unas depresiones, a veces pasa 2 y 3 meses encerrada en una pieza oscura, llorando. Son riquísimos, el esposo es un amor, los hijos, y esa señora mantiene deprimida. Y dice el padre: no sé si fue bueno que me dijeran eso o no, pero cuando llegó la señora: ay padre, ore por mí, padre. ¿Qué te pasó? Ay, yo me mantengo muy deprimida, yo sufro mucho. Tu esposo es un sinvergüenza, un borracho. No, está en ruina, están pobres. No, mi esposo tiene muchas propiedades, mi esposo es un amor y todo. Tus hijos son unos sinvergüenzas, borrachines. No, mis hijos son un sol, mis hijos son bellos, todos son profesionales, tienen sus esposas. Tus hijas son unas sinvergüenzas, prostitutas. No, padre, mis hijas son una belleza, todas tienen su hogar. Y entonces, ¿de qué te quejas? Vieja sinvergüenza. Le pegó una vaciada. Se quedó como sanitario de escuela, vaciada. Bueno, le pegó su vaciada y él quedó como remordimiento. Y qué pena, yo fui como muy grosero con esa señora. Meses después yo vi esa carta, le llegó una carta donde le decía: padre, gracias porque usted me hizo caer en cuenta. Cuando usted me habló así, yo reaccioné y caí en cuenta que lo que estaba era desocupada.
Como mi esposo tiene tantos medios, me dediqué, fundé un hogar para niños, los niños más pobres del pueblo, y ahora me dedico a esos niños y soy feliz. Ahora soy feliz. Mi vida son esos niños. Todos los días me levanto para irme de mis niños, a ver qué les falta, que el que está enfermo, que el colegio, que una cosa. Yo soy feliz con esos niños. Ya ahora me mantengo en esas y mi esposo está feliz y mis hijos son felices y ya no me voy a dar depresión. Yo estoy feliz. ¿Ven? Punto. ¿Qué necesitaba? Vida eterna. ¿Y dónde estaba la vida eterna? ¿En los lujos y en el dinero? No. Eso lo tenía deprimida. La vida eterna estaba en la necesidad del otro. Ahí está la vida eterna. En últimas, eso es lo que nos dice el Evangelio. ¿Quieres vida eterna? Preocúpate por la necesidad del otro, por hacer al otro feliz y vas a vivir feliz. Más claro, no canta un gallo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.